Dios les bendiga, mis hermanitos. Muy buenos días para todos. Le damos la gloria a Dios por este nuevo día que nos regala, por la bendición que nos da de despertar, de abrir nuestros ojos, tal vez con nuestra familia, tal vez junto a personas que están a nuestro lado, pero también junto a Él. Amén. Nos permite despertar y saber que Él está con nosotros y que es el más importante en nuestras vidas, y le damos gloria a Dios por eso, por su compañía, por su amor, su fidelidad. Y por eso, mis hermanitos, yo los invito a que honremos el nombre de Dios, honremos la presencia de nuestro Señor en nuestro hogar, que podamos estar ahí en el lugar que estamos para orar, para poder interceder, para poder clamar, para poder reconciliarnos con nuestro Dios. Porque cada vez que fallamos nos distanciamos de su presencia, pero Él es fiel y justo y nos perdona. Padre amado, gracias te damos por este nuevo día que nos das, por este nuevo amanecer, Señor, porque poder sentir el frío de la mañana, el calor de un atardecer, Señor, es gracias a ti, Padre. Gracias por el clima que está haciendo, gracias porque nos permites, amado Rey, poder despertar y agradecerte por cada maravilla que tú nos das, Señor, cada maravilla que tú nos regalas, con la que tú nos ayudas y nos permites ver tu grandeza, tu fidelidad, Señor. Gracias por ese amor tan grande, gracias por esa fidelidad, Señor, porque respiramos y todo lo que hacemos es gracias a ti, Señor. Gracias por ese amor, gracias porque tu presencia está en este lugar, en esta reunión que estamos a distancia físicamente, pero en un mismo sentir, y sé que somos más de 3 reunidos, Señor, y ahí está tu presencia en donde estamos en ese mismo sentir, Señor amado, porque tú estás ahí. Padre amado, donde nos reunimos en tu nombre, los que están reunidos en tu nombre, mi Jesús, ahí está esa presencia hermosa, y te agradecemos porque hoy nos reunimos a través de estos medios bajo tu presencia, bajo tu nombre. Tú eres el Rey, tú eres la cabeza, tú eres el Señor de señores que gobierna esta reunión. Gracias, gracias Espíritu Santo por esta hermosa compañía que nos regalas, por tu compañía, por tu abrazo, por tu soplo, por tu presencia que nos enseña cada día a tener una relación más íntima, más agradable, Señor. Yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos que está ahí clamando, que está ahí, Señor amado, con un corazón tal vez triste, tal vez agradecido, Señor, tal vez, papito lindo, confundido, Padre, pero tú dices que tú afirmas nuestros pensamientos, Señor. Y en el nombre de Cristo Jesús, Señor amado, si hay confusión en alguno de mis hermanos, de mis hermanas, Señor, por algo, Padre amado, por alguna situación, tú afirmas los pensamientos en el nombre de Cristo Jesús de esta persona. Tú traes palabra de vida, tú traes palabra a su corazón, Señor, a través de tus siervos, a través de quien tú quieras usar, Señor, para que haya claridad en el nombre de Cristo Jesús por esta confusión, Señor. Gracias, Dios mío, porque tú traes libertad, Señor. Toda carga que quiera venir a impedir nuestra adoración a ti, nuestra oración, Padre, toda carga que quiera venir a impedir, Señor amado, el escuchar tu palabra, Señor, hoy en el nombre de Jesús, Padre, nos desprendemos de esas cargas, Señor, y creemos en tu poder perfecto, que tú tomas esas cargas y dices que las llevas ahí, Señor amado, y las echas atrás, Señor. Tú las echas atrás, Padre amado, porque son cosas que tienen, papito lindo, tienen una solución, tienen una respuesta gracias a ti, mi Señor. Gracias, poderoso Dios, por ese amor, porque no queremos fluir en palabras, sino queremos fluir en tu presencia, Espíritu Santo. Queremos ser guiados por tu presencia, Espíritu de Dios, en esta oración. Perdona cada uno de nuestros pecados, Señor. Perdona cada ofensa voluntaria e involuntaria, Señor. Cada pecado oculto te lo entregamos a ti, te pedimos revelación para reconocer, Señor, en qué te estamos fallando, Señor mío, en qué te estamos ofendiendo, en qué estamos
contristando al Espíritu Santo y podamos, papito lindo, caer en cuenta e ir a ese cambio que tú deseas en nuestra vida, Señor. Gracias, mi Rey poderoso. Gracias, Señor, porque tú estás aquí, tú estás con la iglesia Crea Villa María, la iglesia Crea Rincón, la iglesia Crea Cota, la iglesia Crea El Encanto. Tú estás con cada una de estas iglesias que han sido, Señor amado, levantadas por tu mano poderosa, Señor. Tú tienes columnas de poder en estas iglesias, Señor, porque tú nos has permitido, papito lindo, interceder por la iglesia, Señor, por la familia pastoral, Señor mío. Por cada uno de los integrantes de la familia pastoral clamamos y te damos gracias por ellos. Por la cabeza, Padre amado, que son ellos, papito lindo, y te damos gracias por sus vidas. Gracias, Señor amado, porque son un ejemplo de bendición. Gracias, Dios, porque son, papito lindo, hijos e hijas, Señor amado, siervos y siervas, papito santo, que te honran, que te bendicen, y te damos gracias por ellos, Señor. Gracias porque estamos llamados a cubrirlos en oración, estamos llamados a orar por ellos, Señor, estamos llamados a bendecirlos, Señor, a pedir bendición para sus vidas y dar bendición, Señor, a sus vidas. Gracias por ellos, Señor, que nos permitas ser sometidos, Señor mío, en todo momento, primeramente a ti, Padre Celestial, y a estas cabezas, Señor amado, que tú has puesto, Rey poderoso, porque así hay bendición, Señor. Cuando hay sometimiento hay bendición, hay libertad, Señor. Se manifiesta tu poder, tu gloria, Padre amado, cuando podemos ver reflejada la obediencia en nosotros, Señor. Gracias, gracias, papito lindo, por cada ministerio, Señor, por el ministerio de alabanza, de niños, de damas, de jóvenes, Señor, por cada ministerio, Señor, los ungieres, papito lindo. Mira, hoy oramos por los ungieres de nuestra iglesia Crea, Señor. Gracias porque tú conoces cada una de sus necesidades, porque ellos son una bendición, Señor, para la iglesia, por aquel que limpia una silla, Señor, por aquel que lava un baño, Señor, por aquel que recibe a una persona con alegría, con gozo, Señor. Gracias, Dios mío, por estos ungieres, por estas siervas y siervos, Señor, que se disponen a estar en la puerta, que se disponen a ir, a llevar, a traer, Señor, a estar ahí en un lugar, Señor Santo. Gracias, Dios mío, por ellos, por cada uno de mis hermanitos y hermanitas que se han dispuesto, Señor, a entregar su tiempo, a entregar su labor, Señor, que nunca se cansen, Señor. Padre, que ellos tengan la certeza que tú los esfuerzas, que tú, papito lindo, eres quien les da, papito santo, esa gracia, ese amor, Señor, que tú, papito santo, vas a permitir que ellos te sigan sirviendo a ti, Padre, porque tú eres la cabeza, mi Cristo amado, la cabeza perfecta de nuestra iglesia, Señor, Crea. Gracias, Señor, gracias te damos, papito lindo, por nuestra pastora, Señor, bendícela, guárdala, cúbrela, Señor. Gracias, Padre amado, por cada uno de sus hijos, por sus hijas, Señor, bendícelos. Gracias, Padre precioso, porque estamos aquí para interceder con libertad, Señor. Estamos aquí para orar, Señor amado, por aquel hermano o hermana que no hemos vuelto a ver en la iglesia, Señor. Hoy lo ponemos en tus manos poderosas, Señor. Aquel hermano, Señor, que tú traes a mi memoria, que hace mucho no veo, yo lo pongo en tus manos, Señor. Tú traes ánimo y tú das ánimo alcanzado, Señor, que pueda llamarlo, que pueda localizarlo, contactarlo para poder, papito lindo, invitarlo, Señor, para poder invitarla, aquel siervo, aquella sierva, Señor, hijo tuyo, Padre, que tal vez está desanimado, que tal vez está, Padre amado, confundido, que tal vez se siente condenado, pero tú eres el Dios de misericordia, Señor. Ayúdanos a levantar al caído, Padre, a abrir nuestros brazos como aquella historia del hijo pródigo, como aquella parábola que tú nos permites saber que hay segundas oportunidades, Señor. Gracias, Dios mío, por cada uno de estos hermanos, por cada hermana, Señor. Gracias, Padre precioso, por aquellas columnas de oración en la iglesia, Señor. Gracias, Dios mío. Fortalece sus rodillas, fortalece su cuerpo, su salud, su espíritu y alma, Señor, para que ellos sigan siendo esas columnas y no se cansen, Dios, aquellos que se levantan a la madrugada a clamar por tu iglesia, por sus familiares, Señor, por las necesidades de tu pueblo, Señor. Gracias, Dios mío, porque hoy nos permites estar delante de ti con libertad, Señor. Queremos aprender de ti, Señor. Queremos aprender de tu palabra, Padre. Porque lo más importante es poder escuchar tu voz, Señor. Poder ser redarguidos,
poder ser exhortados, confrontados con tu palabra, Dios. Padre, que yo sienta que esta palabra viene directamente de ti, Dios, no del hombre, Señor. Que esta palabra viene directamente para mi vida, Señor. Que pueda ponerla en práctica, que pueda tener un espíritu dispuesto, que pueda tener, Padre amado, unos oídos atentos, Señor, a tu voz. Un corazón dispuesto, Señor, a que esta palabra haya cabida en mi vida, Señor. Gracias, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Y queremos abrir tu palabra bajo la bendición tuya y leerla bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, mis hermanitos, qué bendición poder estar leyendo la palabra de nuestro Dios, y vamos a leer Proverbios capítulo 14. Proverbios capítulo 14, mis hermanos, el versículo 30. Proverbios 14, 30. Amén, mis hermanos. Y dice la palabra del Señor: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Y esta palabra, mis hermanos, llegaba de una manera muy especial a mi vida, pero a la vez era algo muy fuerte, porque a veces en nuestros corazones, o bueno, hablo por mí, en mi corazón, tal vez a veces hay envidia hacia otras personas, y a Dios no le agrada esto, ¿cierto? Tal vez no solo hacia personas, sino a tener algo, a lograr algo. Pero el Señor me dice que cuando yo tengo un corazón tranquilo, aquí en Proverbios 14:30 me dice que cuando yo tengo un corazón tranquilo, esto es vida para mi cuerpo, amén, esto es vida para mi salud. Pero cuando hay envidia, dice que es carcoma, o sea, es algo que va depurando, que va acabando de los huesos, o sea, que trae enfermedad, mis hermanos, que la enfermedad puede traer enfermedad, que la envidia puede traer enfermedad. O sea, la envidia es como un virus, mis hermanos, que si dejamos crecer en nuestra vida y en nuestro corazón, vienen muchos obstáculos a nuestra oración, vienen muchos obstáculos a nuestro crecimiento espiritual, a nuestro crecimiento en todo, en la vida familiar, espiritual, profesional, laboral. O sea, la envidia no deja un crecimiento, mis hermanos, y por eso el Señor me hablaba de que nosotros debemos tener un corazón tranquilo. Y cuando la palabra dice que compara estas dos cosas, un corazón tranquilo y la envidia, y Dios me permite confirmar, mis hermanos, que cuando yo tengo un corazón tranquilo ante la bendición de otros, ante la prosperidad de otros, sea espiritual, sea material, sea la prosperidad que sea, o tenga lo que tenga otro, mis hermanos, cuando yo tengo un corazón tranquilo y agradecido ante Dios, eso va a traer más vida, amén, a nosotros. Así que Dios nos quiere hablar hoy acerca de un hombre, mis hermanos, que lastimosamente tuvo envidia en su corazón hacia un siervo de Dios, y él, siendo siervo de Dios, también tuvo envidia. Siendo un siervo de Dios, tuvo envidia de otro siervo de Dios. Y a veces pensamos que solo es tenerle envidia al inconverso o al siervo de Dios, pero realmente es lo mismo, ¿cierto? No hay diferencia en si le tengo envidia a un hijo de Dios o a una persona inconversa, porque realmente pues la envidia es envidia, y Dios nos llama a no tener envidia. Cuando tengo envidia, estoy dudando del poder de Dios en mí, amén. Cuando envidio lo de los demás, cuando quiero lo de los demás, estoy dudando del poder de Dios en mi vida, en mi familia, en mi trabajo, en mi estudio, en todas las áreas, mis hermanos. Porque a veces queremos tener lo de otros, ¿sí? A veces decimos, ay, yo si tuviera esa casa, si tuviera esa familia, si yo pudiera servir en eso en la iglesia, sí, en muchas cosas a veces no deseamos, sino envidiamos, ¿sí? Porque
hay un deseo sano si de pronto decimos yo anhelo servirle a Dios en este ministerio, hay un deseo sano. Pero cuando yo digo, uy, yo quisiera que me pongan ahí como ese hermano porque ese hermano no lo merece, eso es envidia, ¿cierto? O porque a ese hermano o a esa hermana sí le dejan hacer o servir en eso y a mí no. O porque sí lo tienen más en cuenta o a él o a ella lo saludan más bonito, eso es envidia. Y así mismo pasa en el trabajo, en la casa, en la cuadra, bueno, en donde a veces convivimos diariamente y Dios no desea eso. Dios desea que tengamos un corazón tranquilo ante esas situaciones, amén. La envidia enferma, la envidia atrasa el plan de Dios para nuestra vida, la envidia es una venda que pone el enemigo para no ver nuestra bendición, amén. O sea, la envidia es algo que va siendo ahí cosechado en nuestro corazón y va creciendo y creciendo, cada vez más envidia, cada vez anhelamos más lo de otras personas, envidiando, tal vez deseándole incluso el mal tal vez a otros, pero es una venda que pone el enemigo para no ver lo que Dios está haciendo en ti y lo que Dios está haciendo en mí. No nos deja alegrarnos por la bendición o el bien de otros. Y esto es algo, mis hermanos, que trae mucha bendición. Cuando nosotros nos alegramos por el bien de otros, nos alegramos por la bendición de otros, eso trae libertad, eso trae gozo, eso trae paz, eso trae bendición también a nuestra vida, ¿cierto? Pero a veces la bendición de otro o la prosperidad de otro, y no hablo prosperidad solo material, sino en más áreas, nos da tal vez envidia. Y Dios desea que esto no sea así. Y vamos a ver un ejemplo en Primera de Samuel, capítulo 18, mis hermanos. Primera de Samuel 18, el versículo 6. Amén. Y pues ahí, mis hermanos, ya vimos algunos el título que dice Saúl tiene celos de David. Así que este personaje nos muestra cómo al apartarse de Dios, al tomar decisiones por avaricia, por querer más, la presencia de Dios se alejó de su vida. Y Saúl no le bastó con esto, sino siguió anhelando lo que quería otra persona, lo que tenía otra persona. ¿Y quién? Pues David. Leemos el versículo 6. 6 y 7, mis hermanos, dice: aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10.000. Así que, mis hermanos, prácticamente aquí vemos en la palabra del Señor que Saúl empezó a tener envidia de David porque empezó a verlo por encima de él. Cuando nosotros creemos en Dios, cuando nosotros nos sentimos amados por Dios, no nos sentimos ni debajo de nadie, ni tampoco pisotear a nadie, ¿cierto? Sino sentimos que somos hijos de Dios y que como hijos de Dios no debemos sentirnos menos que otra persona. Cuando decimos, uy, esa persona sí tiene, esa persona sí recibe, esa persona sí tiene un buen trabajo, pues ahí ya estamos sintiendo que esa persona está por encima y lo que debemos hacer es alegrarnos. Amén. Saúl, siendo un siervo de Dios, podía haberse alegrado con estas mujeres, ¿cierto? Porque empezaron a decir, uy, David, dice ahí la palabra que le dijo a Saúl 1000, que él hirió a 1000 y que David a 10.000. Entonces, en vez de Saúl alegrarse por el triunfo de David, por el gozo que estaba dando a otras personas David, lo que hizo fue sentir celos, sentir envidia, sentir ira, ¿cierto? ¿Por qué? Miren el versículo 8, dice, y se enojó. Entonces vino enojo hacia él, vino rabia, vino amargura, dice, se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo, a David dieron 10.000 y a mí 1000, no les falta más que el reino. O sea, ya empezó a sentir
envidia, ¿cierto? Ya empezó a sentir rabia. Y mis hermanos, esto es lo que trae la envidia. La envidia trae enojo y amargura hacia otras personas, y no solo hacia otras personas, porque a veces ni siquiera las otras personas se dan cuenta, y la persona que más se amarga, más se hiere y más se lastima es la persona que está sintiendo esa envidia, esa rabia, esa ira, esos celos, ese desacuerdo. Cuando, si lo vemos de los hijos de Dios, cuando yo veo que un hijo de Dios le está yendo bien, está prosperando, está siendo bendecido en las áreas de su vida, y yo no me alegro, estoy dudando de ese poder que Dios también puede manifestar en mi vida. Entonces dice ahí que él se enojó, que Saúl se enojó contra David. El versículo 9, y se enojó Saúl en gran manera, ¿cierto? Entonces, cuando vemos esta frase incluso de Saúl hacia David, dice, no, pues le falta solo el reino. O sea, ya son frases incluso ofensivas que le estaba dando a David, ¿cierto? Vemos el versículo 9. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Entonces, cuando dejamos que la envidia se siembra en nuestro corazón, el fruto de esa envidia, mis hermanos, va a ser hacer sentir incómoda a esa persona, sentirme incómoda con la presencia de esa persona, y Dios no desea eso. Eso no lo podemos vivir ni en la iglesia, ni en el trabajo, ni en la casa, porque a veces incluso en la misma casa vemos que alguien de nuestra familia está siendo bendecido o está en un trabajo estable y sentimos algo que a Dios no le agrada. Y Dios desea que en nuestro corazón haya alegría por la bendición de otros, mis hermanos. Dios desea que sea un hermanito que, voy a dar un ejemplo, un hermanito que antes era ungier y ahora predica, debemos alegrarnos por eso. No debemos cuestionar, no debemos decir y por qué a él y por qué a ella, sino debemos gozarnos y decir, Dios, gracias porque si tú lo estás colocando a él o a ella, tú también tienes un ministerio para mí, Señor, porque te estamos sirviendo. Entonces, no podemos cuestionar la bendición de Dios. Dios bendice a quien le place, amén, pero Dios también da conforme a lo que cada corazón puede recibir. Y hay corazones que están dispuestos a recibir mucho, mis hermanos, porque no se van a apartar de Dios, porque están enamorados de Dios. Pero hay corazones que tal vez reciben no poco, porque Dios no da poco, pero sí bajo un proceso, bajo un tiempo, bajo algo que está haciendo Dios, algo que está formando Dios en sus vidas para poder dar la bendición. Amén. Pero Él nos bendice a todos sus hijos y le damos la gloria a Dios por eso. Dice el versículo 11, saltemos al 11. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Entonces la envidia nos lleva incluso a desear el mal a otras personas. Porque ¿qué deseaba Saúl hacia David? La muerte, ¿cierto? O sea, tal vez decimos, no, nunca hemos llegado a ese alcance de desearle la muerte a una persona. Pero Satanás empieza a sembrar en esa envidia, en ese sentimiento a veces que vemos tan pequeño, empieza a sembrar tantas cosas, tantos deseos malos, el maldecir a otras personas, que lastimosamente podemos llegar incluso a mal pensar de esa persona, ¿cierto? Jesús nos dice ya que ya no matamos solo físicamente, con un impacto físico, sino también con lo que pensamos o decimos de esa persona. Ya estamos matando, digámoslo así, delante de Dios. Así que Dios nos llama a no tener estos deseos, a entregarle a nuestro Señor estos pensamientos, a no dejar que el enemigo se apodere de nuestra mente, porque Él empieza a que divaguemos, a que hagamos, y Dios no desea eso. El versículo 12 dice, mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Entonces entran miedos en nuestra vida, mis hermanos. Entran miedos como Saúl, siendo un adulto,
estaba temeroso de David. Y David que estaba iniciando, ¿cierto? Ahí David no era rey, ahí David tal vez no tenía las posesiones o las cosas que Dios más adelante le da, el ministerio tan grande que Dios también empieza ahí a desarrollar en él, pero ya tenía esa gracia de Dios, ya tenía la presencia de Dios y por eso Saúl le envidiaba. Y hay personas que a veces tienen una intimidad con Dios muy grande, que tienen una relación con Dios y por eso Dios los bendice en muchas cosas, les da esa gracia, les da ese carisma, les da ese amor hacia las demás personas y nosotros no podemos envidiar eso, mis hermanos. Nosotros debemos ser personas de bendición, personas que nos alegramos por la bendición de nuestros hermanos. Y básicamente he mencionado mucho pues el contexto de la iglesia, ¿sí? Como decir, entre hermanos tal vez a veces hay envidia, pero esto también aplica para nuestro trabajo, para nuestra casa. ¿Cuántas veces el hecho de que una persona en nuestro trabajo sea ascendida y tal vez hacía menos cosas que nosotros, eso trae envidia, ¿cierto? Y tal vez si hay injusticia en esa acción, mis hermanos, nosotros le entregamos eso a Dios, pero no debe haber envidia por esa persona. Debemos decir gracias Dios porque si tú lo bendices a él o a ella, también me vas a bendecir a mí. Amén. Pero a veces renegamos, cuestionamos. Y si hay injusticia en algo, mis hermanos, Dios es justo. Amén. Dios es justo, pero no debemos dejar que la envidia entre a nuestras vidas. De igual manera en la casa, de igual manera en la familia. Debemos ser agradecidos y alegrarnos de la bendición de nuestros hermanos. Que si llega el hijo, llega la esposa, llega el esposo, el hermano, la hermana, el tío, la tía, el familiar con quien convivimos, cada uno de nosotros, debemos alegrarnos de la bendición de ellos, ¿cierto? No podemos dar malos comentarios hacia una bendición de un hermano, hacia una bendición de un familiar, de un compañero, de un vecino, sino debemos alegrarnos. Versículo 15 dice, y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. O sea, David era un hombre prudente, era un hombre sabio, era un hombre que tenía mucho carisma, mucha gracia, y Saúl temía de él. Hay personas que si tenemos miedo del alcance de esa persona, tal vez hay envidia en nuestro corazón y nosotros debemos es alegrarnos. Si una persona sube y sube, debemos alegrarnos porque esa persona suba más. Dice, mas todo Israel, el versículo 16, mas todo Israel y Judá amaba a David porque él salía y entraba delante de ellos. O sea, dice ahí que Judá, amén, dice que Israel amaba a David. Y si nos ponemos a pensar, mis hermanos, hay personas que son muy queridas por los demás, que en donde entran los quieren, los atienden, los abrazan, los saludan muy bien. Y nosotros no podemos tener tampoco envidia de eso, porque Dios dice en su palabra que la envidia trae enfermedad, ¿cierto? Lo leímos en Proverbios. Y aquí vemos un personaje que Dios se apartó de Saúl porque había celos en su corazón hacia David. Dice ahí que porque él salía y entraba delante de ellos. Y entonces, cuando vemos que Saúl tiene envidia incluso de las personas que querían a David, nos damos cuenta que podemos nosotros también ser vulnerables a esas situaciones, pero debemos entregarle a Dios nuestro corazón y saber que Dios nos llama a amar, que Dios nos llama a poder bendecir a otros, mis hermanos, que Dios nos llama a no tener envidia, que en nuestra familia, si hay un familiar que es más querido, tal vez papá, tal vez mamá, tal vez el esposo es más querido por los hijos o la esposa, mis hermanos, alegrémonos de eso, pero no debe haber envidia en nuestro corazón y menos por nuestros seres queridos, menos en nuestra iglesia, que si en nuestra iglesia hay un hermanito, hay una hermanita que quieren, que le gusta ser amable, que le gusta atender, que le gusta saludar, mis hermanos, no debe haber un sentimiento malo de nosotros hacia ellos porque ellos están cumpliendo lo que Dios manda, el amar, el respetar, el animar a otros. Y a veces somos piedra de tropiezo en nuestros hermanitos porque
los desanimamos, tal vez con una actitud, tal vez con una mirada, pero Dios nos llama a no envidiar, mis hermanos, porque Dios le dio a cada uno de nosotros, sus hijos, le da algo. Y algunos, dice, como esta parábola de los talentos, ¿no? Dice que algunos lo multiplican, lo triplican, y otros se quedan solamente con eso y no pasa nada. Pero Dios quiere que nosotros también seamos bendecidos por Él, pero desea que echemos fuera de nuestra vida la envidia. Amén. Y aquí, mis hermanos, ya por tiempo, Saúl decide darle una de sus hijas a David como esposa, pero le pone la condición de que pelear con unos filisteos y con la intención de que lo maten. Él dice como, si yo digo que debe pelear contra tanta cantidad de filisteos, pues de seguro él va a morir. Pero David tiene la victoria. David tiene la victoria y de alguna manera Dios respalda a David, porque David tenía un corazón cero egoísta, cero vanaglorioso, porque él estaba haciendo era la voluntad del Padre. Amén. Y le iba a entregar a una mujer, esta mujer no fue, ahí lo podemos leer en los versículos siguientes, estaba comprometida con otra persona, pero le entrega después a otra mujer que sí amaba a David, dice la palabra. Y ahí en ese momento dice que el versículo, saltemos al versículo 26, mis hermanos. Dice, cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno del rey, y antes que el plazo se cumpliese, se levantó David y se fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos, y trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey, o sea, a Saúl, a fin de hacerse yerno del rey, y Saúl le dio a su hija Mical por mujer. Entonces, vemos que Dios tenía a David escogido, y que sin importar la envidia que iba a haber, mis hermanos, y eso es algo que también debemos creer, que sin importar la envidia, los malos comentarios, las cosas que vengan en nuestra contra, dice la palabra que Él hace huir a nuestros enemigos, amén, que Él nos guarda. Y miren, David ni siquiera tuvo que por sus fuerzas hacer algo en el sentido en contra de Saúl, sino Saúl mismo estaba lastimándose a sí mismo. Dice el versículo 28, pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David, amén, vemos un respaldo de Dios con David, y que su hija Mical amaba a David, tuvo más temor de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días. Entonces, mis hermanos, Dios nos llama a no dejar que la envidia entre a nuestro corazón, a nuestra iglesia, a nuestra familia, a nuestro trabajo. Que si viene alguien del trabajo a hablarnos de un compañero mal, nosotros somos de bendición, nosotros no somos llamados a envidiar, a hablar mal, a hacer zancadillas. A nadie, mis hermanos, somos llamados a bendecir, a levantar, a alegrarnos por la bendición de otros. Dice el versículo 30, y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían, David tenía más éxito. Amén. Gloria a Dios, porque cada vez que Saúl lo quería hacer más caer, David va a crecer más, mis hermanos, porque eso hace la gracia de Dios y eso hace el poder de Dios. Si Dios dice la palabra, y si Dios es con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Así que si David tenía a Dios de su lado, pues nadie iba a poder hacer nada contra David, a pesar de que se esforzara el 100%. Tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Entonces, mis hermanos, Saúl ya empieza a hacer planes, a hacer cosas para ir en contra de David, pero sabemos que David es un hombre de mucha bendición, de mucho ejemplo para nosotros, pero lastimosamente Saúl, habiendo sido un siervo de Dios, deja que entre la envidia a su corazón, deja que entre la avaricia, y viene una destrucción para él, no solo económica, no solo con su pueblo, sino también espiritual, que es la más importante. Entonces no debemos dejar que la envidia, que los celos, que el querer tener lo de otros, mis hermanos, con sentimientos negativos,
destruya nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios, amén. Porque Dios desea que nosotros seamos agradecidos, que sepamos que Dios puso algo en nosotros especial, mis hermanos. Quiero que leamos por favor Proverbios para ir terminando, Proverbios 3. Proverbios 3, el versículo 4. Y miren esta palabra tan hermosa, mis hermanos, que nos hace ser libres y rechazar toda envidia que venga a nuestro corazón, y todo sentimiento que el enemigo quiere poner en nuestra vida, que el enemigo quiere hacernos sentir menos, hacer sentir que no tenemos, hacernos sentir que no hemos avanzado igual que otros, hacernos comparar, ¿no? Porque la envidia a veces viene por el querernos comparar con otras personas, con otras familias, con otras casas, pero Dios desea que agradezcamos lo que tenemos y no llenemos de envidia nuestro corazón, mis hermanos, porque Él da más, pero aquel que agradece, aquel que se esfuerza por multiplicar lo que Dios le da, ¿cierto? Entonces no podemos dejar que haya envidia en nuestro corazón, porque ahí nos podemos quedar muchos años. O sea, si estamos envidiando lo de los demás y solamente deseamos el mal a otros, vamos a quedarnos ahí estancados hasta que reflexionemos en nuestro corazón que Dios desea bendecirnos con su bendición, amén, no con la de otros, porque Dios nos da a cada uno de manera diferente, en todo sentido. Dice la palabra en el versículo 4, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres, amén. Dios nos da esa gracia, mis hermanos, en todo espacio Él nos va a dar esa gracia. Él nos va a dar esa gracia para que no sintamos envidia, mis hermanos, de otras personas. Y tal vez si vienen esos dardos del enemigo a hacernos sentir envidia, a hacernos sentir cosas, lo rechazamos. ¿Y saben cuál es la mejor arma, mis hermanos? Orar por esa persona que tal vez están haciendo un sentimiento de envidia, un sentimiento de rechazo, un sentimiento de amargura. Debemos orar más por esa persona. O sea, apenas yo tenga esa persona identificada, yo me postro y le digo, Dios, gracias por esa persona, Señor, bendícela más, amado Dios. Tú le has dado, Señor, pero tú la vas a bendecir el doble, Señor amado. Esa debe ser nuestra oración. Y desatamos eso, mis hermanos, y hacemos que Satanás sea parte de nosotros con esos sentimientos hacia esas personas. Y lo más importante, mis hermanos, es que si Dios bendice a alguien que tú estés conociendo que sirve a Dios, que honra a Dios, Él también te puede bendecir a ti. Para Dios somos iguales, dice la palabra que no hay excepción de personas para Él. Así que no podemos pensar, ay, Dios lo bendice a él, pero a mí no. No, debemos creer que si Dios bendice a esa persona, si Dios bendice a esa familia, Dios va a bendecir también mi familia. Dios también me va a bendecir a mí. Debo decirle a mi Señor, como dice el salmista, examíname, ¿cierto? Examíname, muéstrame qué me falta, o si debo orar, o si debo dejar esos sentimientos de envidia, Señor, para que tú derrames esa bendición en nuestra vida. Y vuelvo y digo, no hablo solo de bendición material, sino en todo, mis hermanos. Y lo más importante es que creamos que Dios es un Dios que bendice, Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios que no quiere que nos sintamos menos, mis hermanos, porque Él desea bendecirnos en gran manera. Y a veces decimos, la palabra también creo que en Proverbios dice que no envidiemos, digamos, al incrédulo, ¿sí? No lo dice así, lo estoy parafraseando, pero la palabra también dice que no debemos envidiar a aquellas personas que están lejos de Dios, porque dice, en su tiempo serán cortados. Y no es porque nos alegremos de esto, sino es porque la fuente de esa prosperidad no es Dios, ¿cierto? Porque un ateo, una persona que roba, una persona que busca el dinero o busca la prosperidad, entre comillas, a costa de hacer el mal, pues esa bendición, esas cosas que tiene, no vienen de Dios, ¿cierto? Viene de la fuente del maligno, porque Satanás tiene poder aquí en la tierra, pero no tiene poder sobre nosotros, el pueblo de Dios. Entonces, permite que esas personas estén encarceladas
¿cierto? En medio de lujos, en medio de estabilidad, en medio de cosas, y los aparta de Dios. Pero ahora pensemos, mis hermanos, meditemos en esto, que si Satanás allí le da a esas personas que están lejos de Dios, que hablan en contra de Dios, ¿qué más Dios nos va a dar a nosotros si Dios sí es bueno? Amén. Si Dios sí es fiel, si Dios sí es rico en misericordia, si Dios es el dueño del oro y la plata, si Dios es la fuente de la paz, la fuente del amor, la fuente de la unidad. O sea, Dios nos puede dar todo eso hermoso, pero necesitamos creerle, amén. Necesitamos creer que Él lo puede hacer y saber que no debemos envidiar, mucho menos a un incrédulo, mis hermanos. Si nosotros envidiamos a un hijo de Dios, estamos mal, porque estamos dudando del poder de Dios que está manifestado en ese hermano, que también se puede manifestar en mí. Pero si envidiamos a un incrédulo, estamos peor, porque la fuente de esa prosperidad material o aparente es Satanás, ¿cierto? Porque el que hace el mal, pues obviamente no es bendecido por Dios. Pero qué mejor nosotros, mis hermanos, que estamos no perfectos, no santos, pero estamos glorificando el nombre de Dios, estamos honrándolo, estamos luchando por agradarle todos los días a nuestro Señor. ¿Qué más fuente de bendición que es Él, mis hermanos? Él es la fuente de paz, Él es la fuente de esa paz que sobrepasa el entendimiento, que cuando venga una adversidad vamos a sentir paz, porque Él es la fuente de esa paz. Amén. Pero la palabra nos da una instrucción para llegar a obtener esa bendición. Amén. No es algo no es como un cordón ahí a la fuerza que nos ata y nos dice usted tiene que hacer esto, sino nos da una instrucción y nosotros decidimos si la hacemos o no. Por ejemplo, aquí dice el versículo 4 que hallaremos gracia, que hallaremos buena opinión delante de Dios, delante de los hombres, o sea, totalmente bendecidos en todo. Pero el versículo 5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. O sea, hay una instrucción antes de poder recibir esa hermosa bendición. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Hoy nos dice el Señor, si tú quieres recibir esa bendición de Dios en esa necesidad que tenemos espiritual, física, ¿cierto? Tal vez en esa necesidad física, tal vez en una enfermedad, si tú quieres recibir esa sanidad, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. El versículo 6 y 7, hermosos, dice, reconócelo en todos tus caminos. Wow, o sea, él dice, en todo debemos tener en cuenta a Dios, en todo, no solo en la iglesia, sino en todo momento, en todo lugar, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Amén. Y ahí nos sigue dando promesas e instrucciones. O sea, Él nos da como el mapa para llegar a ese tesoro. Amén. A esa bendición espiritual, a esa bendición en todo. Y Él nos da una instrucción y nos dice, fíjate en mí, reconóceme, engrandéceme. No vas a sentir envidia de nadie. No vas a sentir envidia de nada porque te vas a sentir pleno, lleno, saciado, saciada, porque así nos hace sentir nuestro Dios. Totalmente llenos en todo, mis hermanos. Así que le damos la gloria al Señor por esta su palabra y glorificamos a Dios porque Él nos ha permitido leerla, meditar, y sé que si seguimos leyendo, mis hermanos, o volvemos a leer estos textos, Dios nos va a volver a hablar y nos va a seguir hablando, recordando, redarguyendo, nos va a exhortar en su palabra y le agradecemos a Dios por ese amor. Amén. Les invito a que oremos. Gracias, mi Señor, por esta tu palabra, Padre. Gracias porque reconocemos, mi amado Dios, que dudamos a veces de tu poder, Señor, que a veces el sentir envidia de una persona, de algo, Señor, de una situación, estoy dudando de tu poder, Señor, porque estoy dudando de lo que tú puedes hacer en mí o darme a mí, Señor, o responderme a mí. Ayúdame a alegrarme de la bendición de mi hermano, de mi hermana, Señor. Si hay algo que el enemigo ha puesto en contra de algo, de algún familiar, de alguien de la iglesia, de alguien del trabajo, de alguien del barrio, Señor, de alguien cercano, Padre, hoy te pido que bendigas el triple a esa persona, Señor,
que le des mucha salud, Señor, que lo bendigas, que la bendigas, Señor, que la levantes, Padre. Gracias, Señor amado, porque eres tú, mi Señor, la fuente de toda bendición perfecta, Señor. Recibimos asimismo esa hermosa bendición, Dios, que nos abraza y que nos ayuda a continuar este día, Señor, no colocando nuestra mirada en el hombre, sino colocando nuestra mirada en ti, mi Cristo Jesús, bajo esa hermosa bendición, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Mis hermanitos, Dios los bendiga y que tengan un bonito día.